Hola, buenas noches. Bueno, del tema de eh, electrostática, que es electricidad, veamos algunos problemas. Voy a empezar con algunos problemas de la ley de Coulomb, en la cual se hace referencia a la atracción o repulsión que experimentan cuerpos cargados eléctricamente. De acuerdo a la documento que ustedes están leyendo, veríamos pues lo siguiente. Vamos a ver este problema de reflexión crítica referente a la ley de Coulomb. Dice, a una pequeña esfera de metal se le imparte una carga de más 40 microcoulombs y a una segunda esfera colocada a 8 centímetros de distancia se le imparte una carga de menos 12 microcoulombs. ¿Cuál es la fuerza de atracción entre ambas? Si se permite que las dos esferas se toquen y luego se vuelvan a separar 8 centímetros, ¿qué nueva fuerza existe entre ellas? ¿Esta fuerza es de atracción o de repulsión? Aquí tenemos las respuestas. Bueno, recuerden que en el caso de las esferas, estas están cargadas una positiva y otra en forma negativa, por lo cual va a haber una fuerza de atracción. Vamos a determinar la magnitud de esa fuerza. Sabemos que es de 675, vamos a encontrarla. Para ello hay que hacer el siguiente análisis. En un primer momento se determina la fuerza de atracción que nos va a dar 675 newton. Y hacemos que es de atracción porque son cargas opuestas. En cargas iguales hay una repulsión y en cargas diferentes hay una atracción. Después de que en un segundo momento se juntan estas dos esferas. Al juntarse, evidentemente, la que tiene más carga va a ceder carga a la que tiene menos. Y como son de signos contrarios, recuerden que cuando es positivo es deficiencia de cargas negativas. Hay más cargas positivas. Por lo tanto, las cargas negativas, que son los electrones, pasan, en el momento en que hay contacto, pasan hacia la esfera donde hay muchos huecos o faltantes de cargas, pasan el equivalente a 12 microcoulombs, pasan a la esfera de 40 microcoulombs, llegando un momento en que la esfera con menos 12 microcoulombs totalmente cede todos los electrones hacia la carga de 40 microcoulombs, quedándose en forma neutra. O sea, cargas iguales igual a cargas negativas igual a cargas positivas. Pero como este es mayor, ahora sucede lo contrario. Muchos de los huecos que hay en la esfera cargada positivamente pasan hacia la esfera que está en este momento neutra, transfiriendo la carga hasta que las dos en forma rápida llegan a tener la misma carga. O sea, comparten la carga excedente, que es una carga positiva, el excedente se distribuye entre las dos. Por lo tanto, podemos intuir que después de que se tocan, en un primer momento, estos menos 12, al ceder los electrones para acá, desaparecen y aquí quedarían, serían 28 microcoulombs, restándole 12 a 40, quedarían 28 microcoulombs positivos, o sea, con exceso de huecos. Luego, como este todavía tiene una carga positiva, en ese momento cede también carga positiva a la esfera que antes era negativa.
y repartiéndose en cantidades iguales porque están en contacto, entonces hay un equilibrio en cuanto al número de cargas. Entonces los 28 microcoulombs se repartían en dos esferas. Quedaría al final, después de que se estuvieron en contacto, aquí, la esfera de 40 quedaría de 14 microcoulombs y la esfera de menos 12 quedaría en más 14 microcoulombs, las dos iguales. Entonces, eso es más o menos a grandes rasgos lo que sucedería si hiciésemos el experimento. Entonces, vamos a hacerlo en forma analítica. Vamos a poner los datos. Los datos que tenemos son los siguientes. Vamos a ubicarlos como se vayan presentando. Por ejemplo, la primera esfera que nos dicen que es de más 40 microcoulombs, para nosotros será la carga 1. Recuerden que utilizamos la Q con esa rayita para no confundirla con el 9. Esto sería igual a más 40 microcoulombs. Y enseguida la otra carga, la carga 2, que es negativa, menos 12 microcoulombs. Y tenemos la distancia entre ambas, con la letra R minúscula, una distancia de 8 centímetros, que es igual a 0.08 metros. En este caso, por ejemplo, los microcoulombs los tenemos que convertir a coulombs. Recuerden que un micro es igual a 1 por 10 a la menos 6, o sea, una millonésima parte. El prefijo micro se utiliza para indicar la millonésima parte. Entonces esto nos quedaría como más 40 por 10 a la menos 6. Aquí ya son coulombs. ¿Por qué se utilizan los micros? Porque es una cantidad, el coulomb es una cantidad muy grande de carga para cargas puntuales pequeñas, como en el caso de estos ejemplos. Entonces es una unidad muy práctica, pero hay que convertirla a coulombs para poder resolver problemas. Y esto nos quedaría como menos 12 por 10 a la menos 6 coulomb o coulomb. Bueno, ahí tengo yo los datos. ¿Cuál es la pregunta que nos dicen? En la primera pregunta nos preguntan ¿cuál es la fuerza de atracción entre ambas? Entonces vamos a sacar la fuerza en un primer momento entre las dos cargas. La fuerza, que ya sabemos que es de, ya vamos a ponerle aquí que va a ser de atracción, porque son cargas diferentes. Luego, después nos preguntan que después de que se juntan, ¿qué fuerza, qué nueva fuerza se encuentra? Entonces, en un segundo momento, tendríamos una segunda fuerza. Y nos preguntan cuál es su valor y si la fuerza es de atracción o de repulsión. Como ahorita ya hicimos el análisis y van a quedar cargas positivas las dos, entonces una fuerza de... En un segundo momento sería una fuerza de repulsión, porque ya sabemos que van a quedar dos cargas positivas. Bueno, entonces, esto va a ser en un primer momento. Y esto va a ser en un segundo momento. Entonces, de esa manera lo vamos a hacer. Vamos a hacer un esquema para poder entender mejor esto. Entonces son dos esferas. Aunque en mi dibujo no sea muy preciso, voy a representar
las esferas. Esta es la esfera positiva, que es de más 40. Ya sabemos que son microcoulombs. Y lo tenemos distante otra esfera, que es de menos 12. Entre ambas hay una fuerza de atracción, porque son esferas con cargas diferentes. Entonces, aquí vamos a representar la fuerza por medio de este vector. Las fuerzas son iguales porque ambas se van a atraer con la misma fuerza. Entonces sería una fuerza 1 y una fuerza 2. Que realmente es la misma fuerza, porque la fuerza de atracción entre ambas es la misma. Entonces no tendría sentido ponerles el 1 y el 2, nada más cuando se involucran más fuerzas. Es la fuerza de atracción que vamos a tener ahí. Entonces, la distancia que hay entre ambas, pues es de 0.08 metros. Te voy a trazar aquí la distancia. La distancia que va a ser de 0.08 metros. Bien, entonces vamos con la ley de Coulomb, vamos a determinar la fuerza de atracción, que sería F igual a la constante de proporcionalidad, el producto de las cargas, carga 1 por carga 2, esto sobre la distancia que separa las dos cargas al cuadrado. Veamos, aquí lo que vamos a hacer ya nada más es sustituir los valores y tendríamos nosotros que la fuerza es igual. Recuerden que la constante K es igual a 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado Coulomb cuadrados. Esto es el valor de la constante de proporcionalidad en el sistema internacional. Entonces, la carga 1 es igual a... Miren, un dato importante. En algunos acostumbran ponerle el signo en las operaciones y dependiendo del signo y determinan si es de atracción o de repulsión. En nuestro caso no es necesario. Si hacemos nuestro esquema no es necesario ponerle el signo en las cargas, porque ya sabemos que es de atracción al hacer nuestro esquema. Entonces el signo lo vamos a obviar. Ya sabemos que es de atracción. Entonces sería de 40 por 10 a la menos 6 coulombs. Y la otra carga sería 12 por 10 a la menos 6 coulombs. Todo esto, bueno, esta parte la vamos a dividir entre 0.08 metros, esto al cuadrado. Y la fuerza de atracción que nos resulta de todo esto, vamos a hacer las operaciones y nos resulta que es de 675. ¿Qué unidades tenemos? Vamos a poner, están en el numerador, que vienen siendo Newton, metro cuadrado, este es de aquí, y luego coulombs, coulombs. En el denominador tendríamos coulombs cuadrados y metros cuadrados, porque esto los elevamos al cuadrado.
que estamos viendo ahí que podemos nosotros eliminar estos dos con este al cuadrado. Y eliminamos metros cuadrados con metros cuadrados. Para lo cual, pues entonces, el resultado será Newton. Entonces sería 675 Newton, que es el resultado que nos indica aquí. Verán ustedes qué sencillo es. Vamos ya a mover un poquito la hoja en forma horizontal para continuar con la segunda parte. La segunda parte. Fíjense bien. Al poner en contacto estas dos esferas, evidentemente decíamos que esta carga, estos huecos se combinan con estos excesos de electrones en equivalencia a los coulombs que tienen. Entonces, al combinarse llega un momento en que pues esto se hace cede todos los electrones que tiene, quedándose con un igual número de electrones que de protones y manteniendo una carga neutra. Pero entonces se queda con mayores carga positiva o ya huecos, o sea que se queda con 28. Pues no se puede quedar aquí porque están en contacto, entonces cede los, parte de los 28, la mitad de los 28 lo cede a la otra y nos quedándonos de la siguiente manera, fíjense bien, quedándonos las dos esferas así, miren. Después de que se separan otra vez, 8 centímetros, esta nos va a quedar de 14, 14 positivos, 14 microcoulombs, y esta quedaría también de 14 positivos microcoulombs. Luego, pues como están a la misma distancia, pues entonces esto nos daría como resultado que están a la misma distancia y sería esto 0.08 metros. Ahí tengo las cargas y esto. Entonces, mis nuevos datos pues serían que la carga 1 es igual a más 14 por 10 a la menos 6 coulombs. La carga 2 igual a más 14 por 10 a la menos 6 coulombs. Y la distancia sigue siendo la misma, 0.08 metros. Y ya sabemos que es de repulsión, porque son cargas iguales. Aquí va a haber una fuerza de repulsión. Entonces hacemos nuestro cálculo y diríamos pues que la fuerza es igual a la constante de proporcionalidad K por la carga 1 por la carga 2, todo eso sobre la distancia que lo separa al cuadrado. Y procedemos a sustituir y tendríamos nosotros que la fuerza es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulomb cuadrado. Voy a que no lo debo poner ahí, borro esto, aquí quedaría mejor. Y luego tendríamos la primer carga 14 por 10 a la menos 6 coulomb y 14 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces sería en el numerador. El denominador, pues ya nada más ponemos 0.08 metros al cuadrado. Veamos,
hacemos la operación y de esa operación nos resulta que es igual a fuerza igual a 275.62 newton. Es la cantidad correcta. Como las unidades son iguales que acá, pues se elimina algunas y queda nada más newton. El resultado nos salió en el problema, dice que en la mayoría de los libros redondean a 276. Nos salió 275. Como ven, estos problemas que en apariencia se ven como difíciles, pues realmente no, porque nada más hay que analizarlos, hacer nuestros esquemas, poner los datos que requerimos y con eso. Entonces ya nada más para completar, aquí sería una fuerza de atracción. Y luego acá tendríamos una fuerza de repulsión. Repulsión. Entonces, como ven, ahí están los problemas terminados. Nos vemos en el próximo problema.